¿Qué es una monografía? Es una descripción sobre un asunto en particular. Contiene información documentada sobre el tema seleccionado. Resuelve necesidades de información para muchas personas mediante datos confiables. Está previamente delimitada, es decir, indica cuáles son los temas específicamente que va a tratar. La monografía es un texto de tipo descriptivo, ya que la persona que la escribe tiene que ir describiendo de manera clara y organizada todo el tema que está desarrollando. Características y función de una monografía. Las monografías son productos escritos que sirven básicamente para aquellas personas que están investigando un tema o quieren ampliar la información que ya se encuentra plasmada en ella. Su extensión es decidida por el autor, pero no por eso quiere decir que se puede hacer tan grande como se quiera. El investigador que va a trabajar una monografía debe primero establecer cuáles son los temas que va a poner en su monografía. A esto se le llama delimitar el tema. Si el investigador no delimita su tema antes de empezar su monografía, está trabajando de más. Como autor de la monografía debe explicar en su introducción cuáles son los temas que va a tocar y cuál es la importancia de los mismos. Una vez delimitado el tema, inicia la investigación en diversas fuentes. Es erróneo que quien hace una monografía utilice solo una fuente, pues esto le quita confiabilidad a su trabajo. Siempre que se trabaja un texto descriptivo de este tipo, es importante tener más de 2 fuentes de información. Otra cosa que se debe tener siempre en cuenta es que todo lo que el investigador ponga en su monografía debe ir sustentado con la fuente de donde obtuvo la información. Una monografía que no cita las fuentes de información está mal elaborada. ¿Cómo se inicia la etapa de investigación? Primero, con los temas ya puntualizados. Busque en Internet poniendo en el buscador palabras clave. Por ejemplo, significado y origen de la palabra Veracruz. Una vez que aparezcan los resultados, se debe poner especial atención en que estos resultados sean lo más recientes posible. Esto se puede ver debajo de cada link que aparece con letras en color gris, y ahí observe que hay una fecha. Se recomienda que seleccione información que no sea de más de 2 años a la fecha. Utilizar fuentes de información que son antiguas es erróneo, porque esa información quiere decir que no ha sido actualizada a la fecha en la que nos encontramos. Observe que en la imagen hay un recuadro en rojo. Esta fuente es la más cercana y actualizada para recabar la información que vamos buscando. Segundo paso. Una vez encontrada la información, se debe ir anotando en una libreta las fuentes. Después, lea atentamente la información que hay en la página y si coincide con los datos que el investigador considera que responden a sus necesidades, seleccione únicamente las partes del texto que necesita. Es erróneo seleccionar y bajar toda la información sin leer. ¿Por qué? Porque le está metiendo lo que comúnmente llamamos paja al trabajo, y esto ocasiona que la monografía se alargue, sea tediosa y aburrida de leer. Es en este punto donde el redactor de la monografía debe emplear su capacidad de síntesis y redacción para cumplir con los requisitos de delimitación del tema a tratar. El trabajo del redactor es explicar por escrito y ser claro, directo, sin desviarse del tema que está tratando. El saltarse este paso hace que el trabajo pierda toda verdad y validez. Tercer paso. Una vez que hemos terminado de recopilar toda la información que nos marca la delimitación del tema, hay que comenzar a organizar todo por orden de importancia. En nuestro caso, vamos a iniciar la organización ya establecida para conformar los capítulos de nuestra monografía, cualquiera que sea el método, por escrito o en computadora. Hay que separar la información. Una vez que ya terminamos de organizar la información, ya tenemos los subtemas de la monografía. ¿Qué sigue? Iniciemos la redacción de nuestra introducción. ¿Cómo hago mi introducción? La introducción de cualquier texto, sea descriptivo, narrativo o expositivo, debe de contener las palabras del redactor. En este caso, un alumno que escribe una monografía primero debe presentar el tema, exponer cuáles son los subtemas que componen su monografía. Aquí ya está delimitando el tema ante el lector. Y por último, expresar la finalidad que tiene la investigación que está presentando. En nuestro caso es presentar mediante este texto toda una investigación sobre la riqueza cultural, histórica y económica del Estado. Escuchen el siguiente ejemplo.
El texto que a continuación leerá presenta una investigación realizada sobre el estado de Veracruz. Origen. Ubicación. Municipios. Clima. Población. Historia. Gobernantes. Arqueología. Entre otros temas que se desarrollarán a lo largo de los siguientes capítulos. El objetivo de este trabajo es que el lector pueda conocer y comprender más acerca de estos temas, sea o no originario de este estado. El autor que escribe esta monografía espera poder cubrir todas las dudas que el lector tenga para satisfacer las necesidades o curiosidades sobre el estado de Veracruz y de toda su riqueza desde cualquier punto que se desee. A partir de la conclusión de la introducción de la monografía, se comienza el desarrollo de los capítulos uno por uno. Es importante aclarar que cada capítulo puede ser más amplio o más corto que otro. Eso depende de la información que hayas recopilado en la etapa de delimitación del tema. Se debe iniciar con la redacción del borrador y con la información que ya tienes organizada ir abriendo cada capítulo indicando capítulo 1, seguido del título que le corresponda. En nuestro caso sería capítulo 1. Origen del nombre Veracruz. Dejando un renglón. Inicia tu borrador pasando la información que ya tienes ordenada. No olvides que cuando vayas desarrollando el tema debes ir escribiendo dónde encontraste los datos que estás poniendo. Según la página México Desconocido. Según la página México Desconocido. Veracruz de Ignacio de la Llave es fundada como Villa Rica de la Veracruz. Villa por ser parecido a las villas españolas. Rica por la cantidad de oro obtenido de los indígenas y Veracruz debido a la fecha en que desembarcaron frente a la isla de San Juan de Ulúa. Era Viernes Santo. La fecha en la que se conmemora la muerte de Jesucristo en la cruz. La palabra Veracruz literalmente significa verdadera cruz. Por su parte, Ignacio de la Llave fue un gobernador y general de este estado. Como acabas de escuchar en el ejemplo anterior. De este modo debes ir desarrollando cada uno de los temas que están delimitados en tu borrador de monografía. Recuerda que todo debe estar sustentado con las fuentes de información. De lo contrario, tu trabajo no está cubriendo los requisitos solicitados. Es importante que tengas en cuenta que no solo se trata de ir copiando y copiando. Es importante que también aprendas a explicar e interpretar la información que has encontrado. Redactar una monografía en modo impersonal. Por tratarse de un texto expositivo y de carácter formal, la manera en la que debes de redactar tu trabajo es impersonal. ¿Pero qué significa redacción impersonal? La cultura totonaca se desarrolló durante los periodos culturales clásico, desde el año 300 hasta el 950 después de Cristo, y posclásico, desde el año 950 hasta el 1520 después de Cristo. Fue adoptada por los pueblos indígenas mesoamericanos que habitaron en México, en el territorio que hoy conforman los estados de Veracruz y parte de Puebla. Escucha cómo en este párrafo se emplea. Se desarrolló, y fue adoptada por. Fue. A esto se le llama redacción impersonal, cuando no usas la primera persona, o sea el yo, para redactar un texto. Búsqueda de información en dos fuentes. Que tu información sea lo más reciente posible. Selecciona y subraya tu información ya recopilada. Inicia con tu introducción, presentando tu tema y sus objetivos. Desarrolla los capítulos en el orden establecido. Escribe tu borrador utilizando la redacción impersonal. Y no escribas en primera persona. Repite este video las veces que creas necesario para aclarar cualquier duda.